capítulo 13 y vamos a leer el versículo número 15 para la gloria del Señor. 13:15 del Evangelio de San Juan. Luego leeremos en este mismo Evangelio precioso otros dos textos de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Tomamos la santa palabra de Dios y leemos Santo Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 15. Dice la palabra del Señor para bendición de nuestra vida y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Nos trasladamos al capítulo 14 y el versículo 15. Dice así la palabra del Señor, 14:15 del Evangelio de San Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Luego nos trasladamos al capítulo 15 de este mismo Evangelio y el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos o mis testigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén y amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, al concedernos la bendición y el privilegio de poder recibir tu palabra, de poder, Señor, en esta hora disponer este tiempo después de alabar y de adorarte, Señor, y expresarte con todo nuestro corazón lo que nuestra alma y nuestro espíritu siente dentro de este cuerpo. Dios mío, vamos a estudiar tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos la libertad, Señor, danos el denuedo del Espíritu Santo para predicarla y para recibirla con toda libertad, con todo gozo, con toda premura, con toda importancia, con todo interés. Aleluya, en el nombre precioso de Jesucristo. Que mientras predicamos tu palabra, la misma corra y sea glorificada en cada vida, en cada oyente. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, el jueves dimos inicio a un tema que lo separamos en dos partes. Se llama o se titula Un grande privilegio y una grande responsabilidad. Y el jueves estudiamos en el estudio bíblico pastoral a las 6 de la tarde, vimos la primera parte de este tema. Vimos el gran y precioso, aleluya, privilegio que la iglesia del Señor tiene. Aleluya. Qué privilegio hermoso. Somos transformados por el poder de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido, aleluya, creados a una nueva criatura, una nueva persona. Aparte de ser hijos de Dios, aleluya, somos integrantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como promesa de Dios, tenemos el ser arrebatados para estar en la presencia del Señor, sea que hayamos muerto o estemos todavía disfrutando de la vida. Dice la palabra del Señor que tanto muertos como ya resucitados, los muertos en Cristo y los que estemos vivos, transformados, que vivimos para Cristo y juntos a la presencia de Dios para entrar a las bodas del Cordero. Aleluya. Y así estaremos con el Señor para siempre, dice el Espíritu Santo. Privilegio hermoso. Bien, hoy queremos ver la segunda y última parte de este tema, la grande responsabilidad. Aleluya. ¿Cuál es la grande responsabilidad? He tomado estos textos hermosos del Santo Evangelio según San Juan capítulo 13 y versículo 15, donde el Señor dice, ejemplo yo os he dado, para que así como yo os he hecho, también vosotros lo hagáis. Igualmente leímos Evangelio de San Juan capítulo 14 y el verso 15, donde el Señor Jesucristo mismo dijo con sus propias palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Luego nos trasladamos al capítulo 15 y el versículo 14, donde encontramos esta palabra tan hermosa, declaración bíblica por los labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: vosotros sois mis amigos, o mis testigos, aleluya, o mis confidentes, si hacéis lo que yo os mando. Mis queridos hermanos, estos tres versículos o textos de la palabra del Señor que hemos leído están registrados en este santo evangelio según San Juan, donde el Espíritu Santo guió al apóstol San Juan a escribir el mensaje, uno de los primeros mensajes de nuestro Señor Jesucristo, directos a la iglesia ya formada, a la iglesia ya creada, a la iglesia ya establecida en la tierra por su ministerio. Oh, bendito sea su nombre, cuyo ejemplo el Señor mismo le dio de vida. Ejemplo a seguir, ejemplo a poner en práctica, ejemplo a vivir y a experimentar. Refiriéndonos a esta palabra hermosa, dice el Espíritu Santo a través de los labios del apóstol San Pablo en el libro o en la carta segunda del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 es un versículo que lo aprendimos desde el día que nos convertimos a Cristo. Es nuestra experiencia, es mi experiencia personal. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto dice el siguiente texto, el 18, esto no de vosotros, sino que lo ha producido nuestro Dios poderoso en nuestra vida. Mis queridos hermanos y amigos, hay una responsabilidad muy grande que el Señor le entregó a su iglesia. Hay una responsabilidad para cumplir que la tenemos que sentir todos los integrantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hombros. Y al sentir esta carga en nuestros hombros es porque en nuestro corazón es una vivencia. Esta palabra es una vivencia en nuestro corazón, en nuestra vida interna, en nuestra vida íntima. Lo que hay dentro de nosotros se tiene que manifestar por fuera. Uno de los ejemplos dignos de imitar de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo fue expresar en el diario vivir de su vida durante los 33 años de vida que él vivió en esta tierra, testimonio claro y sincero y verdadero de todos los testigos oculares, cómo fueron los discípulos, y la historia bíblica nos enseña. En todo su diario vivir, el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue hacer la voluntad de su Padre, el que lo envió. Aquel que lo envió. Él mismo nos ha dicho en su palabra preciosa, capítulo 20 de este mismo evangelio glorioso. Aleluya. Y el versículo 21 dice la palabra del Señor. Entonces, San Juan 20, 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Aleluya. Esta parte de la escritura, o este evangelio más bien, el Señor lo dedica específicamente, como dije hace un momento, a los creyentes, a la iglesia ya formada. Aleluya, sobre su fundamento, sobre él mismo, luego los discípulos y luego ya los que habían creído. Entonces ya el Señor aquí comienza a dar doctrina. Recordemos que la predicación del evangelio es una área y la enseñanza del evangelio es otra área. La predicación es para el mundo entero y la enseñanza es para los creyentes, la iglesia ya formada, ya creada, ya establecida. Y en el evangelio de San Juan, que es un evangelio directo a los creyentes, exclusivo a los creyentes, encontramos ya las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo
las cuales, como dije un momento, tenemos que sentirlas en nuestra vida dentro de nosotros para que por fuera se manifieste lo que por dentro sentimos. Es una grande responsabilidad la que nosotros, la iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo tenemos. Tenemos una grande responsabilidad, primeramente con Dios, segundo consigo mismo, con nosotros mismos, y tercero con el mundo, esta humanidad, a mundo pervertido, a mundo rebelde, a mundo que anda lejos de Dios. Necesita una luz. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone dentro de un almud para que no alumbre, todo lo contrario, se pone en un lugar alto para allí alumbre a todo mundo. Hay una grande responsabilidad, mis queridos hermanos, cuando San Pablo por el Espíritu Santo dijo: aleluya, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo, por la vía del apóstol, está enseñando y doctrinando a la iglesia que nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros somos un pueblo diferente, que la iglesia de Jesucristo, comprada y redimida con la sangre de Cristo y resucitado con el poder con el que Cristo resucitó entre los muertos, aleluya, la iglesia ha resucitado. La iglesia ha sido formada, establecida y creada y llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo para ser en esta tierra luz. Oh, gloria al Señor, para ser ejemplo. Él dice, el Señor dijo en el capítulo primero, el texto que leímos primero, 13:15 de San Juan, dice: yo os he dado ejemplo. Es decir, yo les he enseñado a través de mi ejemplo cómo vosotros tendréis que hacer las cosas, cómo vosotros viviréis. Amén. Ahí está el ejemplo. De la manera que yo hice, también vosotros debéis hacerlo. Y dice el Señor, el segundo texto que leímos, amén, 14:15, si me amáis, identifíquense. Si me aman, identifíquense. Si son integrantes de la iglesia de Jesucristo, amén, identifíquese. ¿Cómo identificarse? Dijo el Señor: si me amáis, guardad, practicad, vivid, hacer parte de su vida diaria, de todos sus años de vida, de su larga o corta vida. Mis mandamientos sean en ustedes la verdadera vida práctica, y en esto entonces manifestaréis que me amáis. Gloria al Señor. Y cuando dice en el capítulo 15 y el verso 14, que también lo leímos, que dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos, mis confidentes, mis testigos, mi iglesia, si hacéis lo que yo os mando. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí no hay diferencia. Aquí no hay diferencia de hombre a mujer o de edades, de niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Aquí el mandamiento de la palabra del Señor es para todos. ¿A quién Dios le da esta orden? El Espíritu Santo dijo: a todos los que somos nuevas criaturas, a todos los que somos y hemos vivido la experiencia de la redención, de la transformación de nuestra vida, para ser personas nuevas, con una mente nueva, con un corazón nuevo, con una voluntad nueva, con un intelecto nuevo, con un sentimiento, emociones y motivaciones nuevas, que solamente viven para Dios y que solamente se manifiestan para la gloria y la honra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, queremos estudiar cuál es la labor de responsabilidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad de la iglesia de Jesucristo es ser representantes, representar a Cristo.
El apóstol San Pablo, hablándole a las congregaciones que él fundó, siempre enfatizó esto y les dijo: vosotros sois cartas abiertas y leídas por el mundo. En esto conocerá el mundo, la humanidad, que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, si, aleluya, si de verdad andáis en comunión los unos con los otros. El mundo vive una vida diferente. El mundo, les decía el jueves cuando iniciamos este tema hermoso, un gran privilegio y una grande responsabilidad. Aleluya, el mundo está mirando en usted y en mí. Si de verdad lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos, que es lo que la Biblia dice, lo vivimos en nosotros. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo dijo a través del apóstol San Pablo: todas las cosas son nuevas sin excepción. Todas las cosas viejas se acabaron. Ya no son ni siquiera historia. Porque el Señor le dijo a Isaías, el profeta de Dios, aleluya, allá en el Antiguo Testamento, aleluya: no os acordéis, dile al pueblo y usted mismo, sin siervo, no os acordéis de las cosas antiguas, ni las traigáis a memoria. Es decir, acordarse, hay una diferencia entre acordarse y traer a memoria. Que acordarse es que uno en cualquier momento, y uno no es excepto de recordar alguna cosa del pasado y de la vida sin Cristo, hay que ser sinceros. Amén. Pero otra cosa es traerla a memoria. Es decir, traerla, amén, a recordarla en la mente y a maquinarla en el corazón. Y suspirar como hacen muchos cristianos hoy, supuestamente cristianos, que cuando recuerdan las cosas del pasado, las traen a memoria, es decir, a la meditación y luego a la maquinación. Y cuando ya está en el corazón la maquinación de algo que se recuerda, que se trae a la memoria, entonces hay muchos cristianos que suspiran, es decir, en su espíritu, allá dentro de ellos, en su corazón mejor, están anhelando volver, están deseando volver. Y como dice algunas dichos de los ancestros, de los viejos, recordar es vivir. Entonces, cuando se recuerda y se trae a memoria las cosas del pasado, pues uno dice: voy a vivir el pasado. Y cuando se vive el pasado, se maquina la maldad, se peca, óigame bien, se desagrada a Dios y se contrista al Espíritu Santo. Entonces, por eso fue que el Señor le dijo al profeta Isaías, igualmente al pueblo, que le dijera, Isaías le transmitiera ese mensaje al pueblo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria, porque he aquí yo hago en vosotros cosas nuevas, en vosotros y para vosotros. Cuando el Señor dijo: haré cosas nuevas en vosotros y las crearé para vosotros, se estaba refiriendo el Señor a la obra sobrenatural y poderosa que Dios hace de la transformación interna, allá en lo íntimo de esa persona. Aleluya. Y es transformada a una persona nueva. Por eso hay gente de nuestra familia, nuestros amigos, entre comillas, amiguinos. Ellos dicen: pero ¿qué le dieron a usted? Le lavaron el cerebro allá en la iglesia evangélica. Ya usted no piensa como antes pensaba, ya usted no habla como antes hablaba, ya usted no vive, no hace las cosas que antes hacía, ya usted es diferente.
Y a veces lo miran de arriba abajo y de abajo arriba. Y dicen, pero ¿qué le ha pasado? Lo veo distinto, lo veo diferente. Es que así es, hermano y hermana. Así es el nuevo hombre y la nueva mujer. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas han venido a ser hechas nuevas. Por eso todo integrante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es un religioso, no es un pagano, no es un mundano. No es un hombre pecador, no es una mujer pecadora, no es un hombre corrompido, no es una mujer corrompida. Aunque vivimos en esta naturaleza humana ha recibido un cambio de sentimientos, de deseos, de motivaciones ya distintas. Y ahorita el cristiano no desea ni anhela ni pasa saliva de ver cómo los pecadores viven, cómo actúan, cómo desagradan a Dios, cómo se degradan al nivel más bajo, hasta más bajo que los animales. Cómo se animaliza el ser humano, cómo lo entorpece el pecado y la maldad. El cristiano alaba y adora a Dios por esa experiencia bendita y maravillosa que hoy vivimos y hoy experimentamos. Sí nos da dolor, mucho dolor, de ver la condición del mundo, de ver la humanidad como vive, de ver cómo se degrada, de ver la injusticia, de ver cómo se pervierte la llamada justicia de los hombres, cómo la pervierten, cómo la visten con una máscara. La injusticia, la maldad, la iniquidad, la perversidad. Cómo la visten con justicia para hacer pasar a la injusticia como una verdad, como una realidad. Qué triste y qué doloroso poder ver esto. Y lo más terrible, el pan de cada día de la humanidad. Pero nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, nosotros la iglesia del Señor Jesucristo, que en Él confiamos, en Él esperamos, vivimos una vida diferente. Si la vida del cristianismo no es diferente, entonces no vale la pena llamarse uno cristiano. No vale la pena llamarse uno hijo de Dios. No vale la pena decir que somos iglesia de Cristo o que existe la iglesia de Cristo en este mundo. Oh, gloria al Señor. Alabamos y adoramos a Dios porque la iglesia de Jesucristo no vive una vida carnal. No vive una vida placiendo al diablo y al pecado. La iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, que nos redimió y compró con su sangre. Somos hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, por el evangelio, por el poder del Espíritu Santo, por el impacto glorioso del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido salvados, hemos sido transformados, hermano y hermana. Reprenda al diablo y a los demonios, no importa más, amén, más de 3 veces, cuantas veces pueda. No se deje engañar del diablo. Usted no puede ser un mundano y ser cristiano. Usted no puede ser un pagano y llamarse cristiano. Usted no puede ser un religioso y llamarse cristiano. No. Usted es un hombre, una mujer, cualquiera que sea su edad, en quien Cristo ha hecho una obra hermosa de transformación y nos ha entregado una responsabilidad. El mundo necesita un ejemplo digno de imitar. ¿Quién lo da? No lo dan los materialistas impíos y perversos. El ejemplo digno de imitar de este mundo, aleluya, para que el mundo cambie, para que el mundo sea transformado, no lo da un escéptico materialista, comunista, socialista, enemigo de toda justicia, enemigo de Dios.
quien cambia y transforma al ser humano. Es el poder del evangelio a través de la fe, creyendo en su obra sobrenatural, en su obra transformadora realizada en la cruz del Calvario, para cambiar hombres y mujeres, transformarlos con su poder glorioso. El mundo necesita no más materialistas. El mundo no necesita más escépticos. El mundo no necesita más perversos y corrompidos y degradados moralmente en todas las áreas de la vida. El mundo no necesita religiosos, el mundo no necesita sabios, más sabios. El mundo necesita hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, que den el ejemplo de un verdadero cristianismo, de un verdadero testimonio, aleluya, de seguir el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya, gente que practique la palabra. Mire lo que dice el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Santiago en el capítulo 1. Aleluya. Mire lo que dice Santiago apóstol. Bendita sea la misericordia del Señor. En el capítulo 1 y el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Iglesia del Señor Jesucristo, hay una grande responsabilidad. Aleluya. ¿Cómo se arrepentirán las multitudes? ¿Cómo la gente va a ver un ejemplo digno de imitar de cambio de vida? Si la iglesia de Jesucristo no es el ejemplo, si la iglesia de Jesucristo no es la luz que ilumina, si la iglesia de Jesucristo no es la lámpara en medio de esta oscuridad de pecado y de maldad que ha enredado y ha engañado a este mundo y lo ha esclavizado. Aleluya. El Espíritu Santo dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oh, hoy Dios quiere que usted y yo nos convenzamos, hermano y hermana, iglesia, familia de Dios, iglesia del Señor Jesucristo. Hoy el Señor y el Espíritu Santo quiere convencernos a nosotros qué clase de cristianos somos, qué clase de hijos de Dios somos. Porque cualquiera puede llamarse hijo de Dios, cualquiera puede llamarse cristiano, cualquiera puede decir: Dios te quiero, papito lindo, y darle besos a Dios. Cualquiera lo puede hacer. Cualquier religioso, cualquier hipócrita, cualquier fariseo, cualquier engañador, cualquier mundano, cualquier pagano, cualquier miembro de alguna secta puede decir: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Mentira del diablo. La palabra del Señor dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándose a usted mismo. Oh, aleluya. Y dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de la palabra de Dios, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué pasa con aquella persona que mira su rostro en un espejo? Está corriendo un riesgo o corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que si esta persona se mira al espejo, se da cuenta en el momento quién es, pero al ratito da la vuelta y al minuto, 5 minutos, ya no sabe, ya no se acuerda cómo es. Entonces el verso 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se le olvida cómo es, cómo era, cómo es él. Y por eso le toca cargar un espejo para cada ratito estarse mirando y no olvidándose quién es. Oh, mis queridos hermanos y amigos, la palabra del Señor es tan clara
Y la palabra del Señor es la voz de Dios para nosotros. Es el mensaje que nos consuela, es el mensaje que nos exhorta, es el mensaje que nos edifica, es el mensaje que nos llena de sabiduría, es el mensaje que nos convence y nos asegura de vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Pero también es el mensaje, óigame bien, que nos da a entender quiénes somos. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la ley perfecta de Dios, la de la libertad, que es el evangelio, y persevera en ella, no siendo olvidador, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y hermanas, nos da a entender que el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene la responsabilidad de dar testimonio en toda parte que está, que es un cristiano, que es diferente a todo mundo. Nos llamen locos, nos llamen bobos, nos llamen como nos quieran llamar, santurrones, nos quieran llamar legalistas, nos quieran llamar como quieran llamarnos, los hermanos separados. Y gloria a Dios, porque hay una secta que nos llama a los hermanos separados, separados para siempre, que no nos parecemos en ellos absolutamente en nada, porque Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida. Oh, gloria al Señor. No somos religiosos hipócritas de golpedera de pecho y de confesadera y de comer. Dice que al comerse uno a Cristo para santificarse, cuando todo eso es una barbarie, una herejía del diablo, mentira de Satanás. Se le niega la verdad al mundo a través de esa secta religiosa, pero a través del cristianismo el mundo ve la ley de Dios. El mundo ve la verdad, conoce la verdad. Bendito el nombre de Jesucristo. Dios nos llama, y la responsabilidad que usted y yo tenemos, hermanos y hermanas, es de dar testimonio del cristianismo, de dar testimonio que tenemos la verdad, que somos de Cristo y somos sus enviados. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Vosotros sois mis testigos, mis amigos, mis confidentes, mis representantes, si hacéis lo que yo os mando. Dios nos ha mandado a través de Jesucristo, dándonos el ejemplo digno para imitar, digno de seguir, de hacer su voluntad y de cómo hacerla. Hoy da tristeza, le da uno dolor de ver cuántas personas mal llamadas cristianos, hermano. Oh, la gran verdad. Vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Es la verdad de Dios. En Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 1, versículo 7. Gálatas capítulo 1 y versículo 7, la palabra del Señor dice de la manera que doy lectura para todos: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aleluya. Esto que el Espíritu Santo dice acá es lo que hoy nosotros vemos que desde años atrás, mirando retroactivamente, hoy multitudes viven y practican. Gente que quiere ser cristiana, gente que quiere darse la identidad y se la han dado de ser cristianos e integrantes de la iglesia de Jesucristo, pero da vergüenza decir que son cristianos o aceptar que son cristianos con la clase de vida que ellos viven. Y no estamos para criticar, pero estamos para hablar las verdades de Dios y del evangelio. Bendito el nombre del Señor. Hay quienes anuncian y predican otro evangelio y dice, no es que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo.
El mensaje de Dios fue revelado, la voluntad de Dios fue revelada a través de un solo mensaje: buenas nuevas del cielo. Eso quiere decir evangelio. La voluntad de Dios revelada para nosotros. Bendito sea su santo nombre. Y dice, no es que haya otro evangelio. Así hayan nuevas versiones, la gente, los intérpretes y traductores se hayan inventado cuantas versiones de la Biblia quieran inventarse e interpretaciones de la clase que ellos quieran. Aleluya, el mensaje de la Biblia es uno solo. Y el mensaje de la Biblia es único y tiene su propia identidad. No tiene la identidad religiosa de una organización, de un concilio, de una secta, de una religión. No. La identidad del evangelio es propia. Él mismo se identifica a través de la vida de aquellos que lo creemos, que lo aceptamos y lo practicamos. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. El evangelio se identifica. Él mismo tiene su propia identidad porque es la voluntad de Dios revelada para nosotros los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. Y no es que haya otro evangelio, sino sí hay muchas personas que lo quieren pervertir y lo quieren convertir en libertinaje. Y como dice la Escritura, lo quieren convertir en un mensaje anatema, pero que el Señor reprenda al diablo y reprenda sus instrumentos. Poder en el nombre de Jesús. Escrito está, y dice el apóstol San Pablo lleno del Espíritu Santo, Gálatas 1:8, dice, como antes hemos dicho, perdón, el 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro y predicare otro evangelio diferente, distinto al que hemos anunciado, el tal mensaje como el que lo predica sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito. Oh, poder en el nombre de Jesús. Es una palabra fuerte que algunos no quieren predicarla ni a las buenas ni a las malas, ni aún en este momento, en este tiempo que estamos viviendo tan crucial, tan decisivo, definitivo y último que Dios nos está dando de la gracia. Muchos no quieren predicar todavía el evangelio auténtico. Todavía siguen arraigados a un evangelio anatema, porque ellos mismos son anatema. Eso lo dice la Escritura, y si la Escritura lo dice, lo tenemos que predicar como predicar cualquier otra área, cualquier otro tema de este mensaje glorioso y divino. Sí, hay muchos que quieren corromper este evangelio, que quieren hacer de este evangelio una mercadería, y lo han hecho. Y todavía en este tiempo tan peligroso, que recibirán su retribución, recibirán su pago de parte de Dios, y no demorará mucho tiempo en que venga la retribución, el pago por su iniquidad. De parte de Dios lo recibirán. En el nombre de Jesucristo, porque así está escrito en la Biblia. Algunos pervertirán el evangelio, tratarán de pervertirlo. Otros harán de él mercadería. Y otros harán libertinaje del evangelio. Tres cosas impresionantes, hermanos queridos. Por eso la urgencia de predicar este único y exclusivo mensaje de la Biblia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que tiene poder para transformar al religioso, al fariseo, al hipócrita, al carnal, al asesino, al criminal, al sanguinario, a todo aquel que siembra el terror, el miedo,
a todo aquel instrumento del diablo que lo único que hace es, como el diablo, ser un instrumento de destrucción, un instrumento que mata, roba y destruye. Poder en el nombre de Jesucristo, pero el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar, para hacer nueva una persona, a un hombre, a una mujer, no importa la edad, ni tampoco importa su posición social. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una grande responsabilidad, mis queridos hermanos y amigos. Aleluya, la responsabilidad que tenemos. El Espíritu Santo continúa por este mismo apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 11, segunda a los Corintios capítulo 11 y aleluya, y el versículo 2 en adelante. El apóstol San Pablo en el capítulo 11 de segunda de Corintios y el verso 2 en adelante, 11:2 de segunda de Corintios, pues dice: porque os celo con celo de Dios, y el celo de Dios es santo. Hoy Dios nos dice que Él nos cela, Él es celoso y nos cela, siente celo por usted, hermano y hermana, por mí, hijos de Dios, integrantes de la iglesia de Jesucristo. Dios nos cela con celo santo, porque Él nos quiere para Él, exclusivamente para Él, y Él para nosotros, exclusivo, suficiente. Lo llena todo y lo puede todo. Aleluya. Os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aleluya. Oh, mis queridos hermanos, denle un aplauso al Señor. Aleluya, con las personas que están ahí a su lado, con quien usted está disfrutando de este estudio bíblico. Sepa y entienda que el Señor nos cela, nos cuida, nos anhela celosamente, porque Él quiere que seamos exclusivos. Él quiere que seamos como una virgen pura para Él. Escúchame bien, para Dios, por medio de Cristo. Aleluya. Por eso usted y yo no podemos vivir una vida como se nos dé la gana en esta tierra. No, y ya no nos place eso de vivir una vida conforme a nuestros deseos, conforme a nosotros, conforme nosotros queremos. Eso ya no nos place. Eso la vivimos muchos años. Hoy vivimos la vida que place a Dios, que place nuestra alma y place nuestro espíritu. Y no estamos encadenados, ni obligados, ni presos para vivir obligatoriamente esa clase de vida cristiana. No, somos libres y vivimos esta vida cristiana con toda libertad de corazón, de alma y de cuerpo. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces Él dice que para presentarnos como una virgen pura al Señor. Aleluya, por medio de Cristo. La iglesia de Cristo no es cualquier basura. La iglesia de Cristo no es cualquier religión. La iglesia de Cristo no es cualquier secta. La iglesia de Jesucristo tiene, aparte de un privilegio grande, una responsabilidad en el mundo entero. Identificarse como hombres santos, mujeres santas, familias santas, hogares santos, congregaciones santas, donde no se vive como se quiere, sino como se place a Dios, como Dios lo manda. Hay gente que canta en un coro que dice: aquí se hace lo que manda Cristo, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y es una farsa, es una mentira. Dicen: aquí se siente y aquí se vive y aquí se hace lo que el Espíritu dice. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, hacen lo que se les da la gana. Sonríe, que el Señor le ama, porque alguien le está diciendo a usted la verdad. ¿De qué sirve que uno cante? Aquí se hace y se dice, aquí se hace, se dice lo que el Espíritu Santo diga. Eso se hará, cuando no es así.
Usted, hombre, hace lo que se le da la gana. Su esposa hace lo que ella quiere. Los hijos hacen lo que quieren. Todo el mundo en casa, la mascota hace lo que quiere. Y si la mascota hace lo que quiere, todas las personas allí hacen lo que bien les parece. Y cantan lo que el Espíritu diga, eso será y eso se hará. Es una blasfemia. Eso es pecado. Pero qué bonito que cuando se cante eso, primero tomemos conciencia de lo que estamos cantando o de lo que vamos a cantar. ¿Cuántos cantantes, entre comillas, qué triste, doloroso? No estoy criticando, estoy hablando la verdad, dicha con elegancia, porque vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. ¿Cuántos cantantes dicen lo que el Espíritu diga, eso se hará? Y son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, son ladrones, engañan, estafan, son carnales, que no merecen que por esa boca salgan palabras y menos el nombre de Dios, de cánticos. Oh, poder en el nombre de Jesucristo. Estas verdades los sientan a uno de verdad. Los sientan a uno en la silla para que uno se sienta sentado y se dé cuenta su condición espiritual. Hay una grande responsabilidad. Es el ejemplo de Cristo. Ese mismo ejemplo lo tomemos para que seamos el mismo ejemplo para el mundo. Algunos preguntan, ¿por qué mi esposo no se ha convertido? ¿Por qué mi esposa no se ha convertido? ¿Por qué mis hijos no se han convertido? ¿Por qué mis abuelos no se han convertido? ¿Por qué mis parientes no se convierten? Y yo oro, ayuno y hago de todo. Yo quiero decirles que Dios no es sordo. Dios no es un Dios, óigame bien, un Dios que puede actuar como cualquiera de nosotros que tenemos la experiencia de ser padres. La Biblia dice en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos cuando las piden, vosotros que sois padres y tenéis hijos, cuando vuestro hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Dice, si su hijo le pide pan, usted le va a dar un pan, y un pan fresco, que lo alimente, que su hijo diga, rico, sabroso, el pan que mi padre me da. Y si es un pescado, le va a dar no un pescado descompuesto, maloliente, sino un pescado preparado. Todo esto ilustra lo que el Señor dijo y enseñó, que así nosotros, siendo malos, siendo pecadores, le damos a nuestros hijos cosas buenas, que los alimentan, que los fortalecen, que los bendicen, que los ayuda en todo el plan de desarrollo, tanto físico como moral, espiritual. Cuánto más Dios, que es nuestro buen Padre bendito, santo, creador de todas las cosas, todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, dice, Él nos dará hasta el Espíritu Santo y todo lo que le pidamos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cuánto dice aquí la palabra del Señor. Aleluya, que dice que Él quiere, óigame bien, Él quiere y nos exhorta y nos corrige y nos enseña para que seamos el ejemplo de Dios, de Cristo para el mundo. El mundo necesita ver gente santa. Por eso decía hace un momento que el mundo admira y lo mira uno, la gente lo mira uno de abajo arriba y de arriba abajo. Y dicen, le han lavado el cerebro. No solamente nos han lavado el cerebro, sino que nos han lavado el corazón y nos han hecho nuevas criaturas. Nos lavaron la mente, ahora tenemos la mente de Cristo. La sangre de Cristo nos lavó nuestro corazón, limpió nuestro corazón. La sangre de Cristo ha limpiado todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, y por eso somos
criaturas nuevas, hombres nuevos, mujeres nuevas. Ya no nos placemos en el pecado, ni tampoco estamos de acuerdo con aquellos que lo practican. Lo rechazamos en el nombre de Jesús y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol, segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y a Adán, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vivimos en medio de un mundo corrompido, de un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad. La noche, oscuridad por causa del pecado. La iglesia de Jesucristo tiene que iluminar, tiene que alumbrar en todo lugar. Es verdad que hoy no tenemos la libertad, tanto material, física, como también esa libertad de poder salir, predicar, enseñar, nuevamente que nos vean por las calles caminando, a nosotros los cristianos. Aleluya. Pero por estos medios Dios nos permite utilizarlos para seguir llevando las grandes doctrinas del Evangelio, las grandes enseñanzas del Evangelio. En el nombre de Jesucristo. La iglesia tiene un identificarse en las calles, dentro, aún encerrada en este encerramiento. La iglesia se identifica. La iglesia tiene la identidad del cielo. Hermano y hermana, la iglesia tiene la identidad del cielo. ¿Cuál es su manera de hablar? ¿En qué piensa? ¿En qué medita? ¿Qué es lo que su corazón cada día guarda, tiene y maquina? ¿Cuál es su acción? ¿Cuáles son sus actitudes? No tenemos la libertad laboral, muy poca. A ver, pero yo le digo, tampoco la libertad en el área intelectual como las universidades y en los colegios, para reunirse en todos esos recintos, aulas de clase. Pero se hace virtual. Estemos donde estemos, hermano, en el área que sea, en la universidad virtualmente, el colegio virtualmente, en el trabajo, aún muchos hermanos laboran virtualmente. Es una bendición, por lo menos, porque aún encerrados, pero ahí están laborando. Otros tienen que salir físicamente, literalmente, tienen que caminar, irse por las calles a buscar el pan de cada día. Esa es una realidad. No lo negamos ni somos ajenos, no ignoramos esta gran verdad. Donde quiera que estemos, aún en medio de esta necesidad, identifiquémonos como cristianos, como hijos de Dios, porque tenemos una responsabilidad. Somos el ejemplo de este mundo. Porque el Señor dijo, Padre, no pido que los quites del mundo, porque el mundo los necesita. Aunque el mundo nos ha rechazado y no ha querido reconocer, ni reconocerá este mundo perdido, la iglesia de Jesucristo, el mundo la necesita. Y una de las razones por las cuales los grandes juicios de Dios no han caído, los 21 juicios apocalípticos y otros más, y el diablo no se ha tomado este mundo entero todavía, como está escrito en la Biblia que llegará a tomarlo, es porque la iglesia de Jesucristo está aquí. El día que la iglesia de Jesucristo sea quitada de este mundo, el mundo recibirá todos los impactos, 100% de la ira de Dios, acumulada por causa del pecado, acumulado generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio, de todos los hombres y las mujeres que vivieron degradadamente. Los juicios que vienen son terribles, terribles, terribles. La Biblia lo enseña.
Y el mundo necesita ya el último tiempo de existencia de la iglesia de Cristo en este mundo. El mundo necesita que la iglesia le alumbre, que la iglesia le ilumine, que la iglesia le dé ejemplo. Pero si usted, hermano, si yo, hermano, no damos ejemplo que somos iglesia del Señor, ¿quién le va a dar ejemplo a este mundo? No importa que haya gente pervertida, engañada por el diablo dentro del evangelio, que son una vergüenza. Son una mancha, una vergüenza, incluyendo a predicadores, a pastores, a teólogos. Qué dolor tenerlo que decir, pero lo decimos con valor. Qué vergüenza que tomen el nombre de Dios en sus labios y en su boca, en su lengua, por la que sale tanto engaño y tanta mentira. Y tratan de adornar su mensaje con leyendo algunos textos bíblicos y mencionando a Dios. Eso es muy triste. Pero el apóstol, lleno del Espíritu Santo, dice que nos cuidemos de esa gente, no sea que nos engañen como la serpiente engañó a Eva. El versículo 4, estoy leyendo 2 Corintios 11:4, dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, lo recibiréis. Y si viene otro predicando otro espíritu, pues lo toleráis, lo recibís también. Y si viene otro predicando otro evangelio, lo toleráis, es decir, lo recibís. Y sabe que la palabra tolerar no se está refiriendo esencialmente a recibir un falso evangelio. ¿Sabe qué significa la palabra tolerar? Mirar, darse cuenta del evangelio falso y callarse la boca, no decir nada. Tolerar quiere decir permitirlo. Bueno, ahí llegó ese falso profeta. Dejarlo no. Dice la Biblia: identifíquelo, publíquelo. ¿Cuánto les da miedo hoy? Y en medio de este encerramiento, ni aún encerrados tienen el valor de decir estas verdades. Duele que desaprovechemos este tiempo y en vez de estar hablando estas verdades, hablemos otras cosas. Como hay muchos hoy hablando más de política que del evangelio y se llaman cristianos y se llaman siervos de Dios. Triste tenerlo que decir, pero lo decimos, hermano, con dolor hay que decirlo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo toleráis, dice. Y le dice el Señor, y le dice el Espíritu Santo a los Corintios, que el Señor reprenda al diablo. Que ustedes que ni oigan otro evangelio, ni oigan otro espíritu. Oiga, qué tremendo esto, qué terrible. Si viene otro Jesús, que prediquen a otro Jesús, otro sistema religioso. Dice: no lo acepten, porque ustedes corren el riesgo que lo toleren. Y dice el apóstol: al ser engañados, pues lo toleráis, es decir, lo permitís, como que se hacen tranquilos, igual que Lot allá en Sodoma y Gomorra. ¿Quién llevó a Lot y a su familia a Sodoma y a Gomorra? Lot mismo. Y después que llegó allí, se dio cuenta cómo vivía esa gente, cómo vivía esa generación pervertida, sexualmente degradada, moralmente, familiarmente, todo, socialmente, políticamente, económicamente. Sodoma y Gomorra estaban, en toda la palabra, corrompidos. Pues tanto que Dios decidió destruir esas ciudades con toda la riqueza y con todos los habitantes y convertirla en ceniza. Pero la Biblia dice, óigame bien, que Lot consentía en vivir allá. Muy triste eso. Y llegar Lot
de una forma tan descarada. Triste esto, hermano. A decirle a los homosexuales de aquella ciudad que iban a violar a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot para ayudarlo a escapar. Tuvo, óigame bien, y el cinismo. Dirá usted, y pastor, no hable así. Permítame hablar así, ya voy a terminar. Tuvo el cinismo, digo, la concha, la cara, de decirle a esos homosexuales desviados sexuales, les dijo: tengo 2 hijas que son vírgenes, ellas no han conocido varón. Vírgenes, ellas no han conocido varón. Se las doy, más bien, se las entrego y hagan con ellas lo que ustedes se les dé la gana, lo que quieran. Les doy mis hijas, pero a estos varones, a estos ángeles, no les hagan nada. Yo digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la actitud? ¿Cómo el diablo puede engañar a un santo? ¿Cómo el diablo puede engañar a un cristiano? Engañó a Lot. Y por eso las consecuencias. Lot fue salvado de ese juicio, las hijas y la esposa, salvados de ese juicio, de quedar carbonizados, convertidos en ceniza, por el clamor y la oración de Abraham. Dios envió a los ángeles para que sacaran a Lot de allí por la oración y la intercesión y el clamor y la súplica, el llanto y las lágrimas y la fidelidad de Abraham. Pero qué triste que hoy haya cristianos igual que Lot. Óigame bien, que toleran, se sienten tranquilos con los falsos profetas, con los falsos maestros, con los falsos predicadores, con los falsos cristianos, con todas esas Jezabeles que todavía se ven en los altares. El altar en casa ya no se ven en los altares de los templos, aunque algunas se ven allá en los altares de los templos. Pero en los altares en casa todavía se ven. Todavía, a pesar de esta situación, de este toque de juicio, aún para la iglesia cristiana, todavía vemos las Jezabeles en los altares. Todavía vemos los sacerdotes de los Baales, de los sacerdotes de los ídolos de acera. Óigame bien, todavía los vemos en los altares. Todavía los vemos profetizando, esos profetas. Los 850 profetas, todavía vemos la representación de muchos de ellos, todavía en un tiempo tan crucial, en un tiempo tan definitivo y tan decisivo como el tiempo que estamos viviendo. Oh, mis queridos hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene una gran responsabilidad en esta tierra, y la responsabilidad en esta tierra que la iglesia tiene es de dar el ejemplo de verdaderos cristianos, como el ejemplo que Jesucristo nos dio. El Señor ha dicho: ejemplo os he dado para que de la manera que yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Aleluya. Quiero terminar, oh gloria a Dios, con lo que dice Hechos de los Apóstoles. La vida de los primeros discípulos, y ahí terminamos. Oh, aleluya, gloria al Señor. Hechos. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Hechos capítulo 2, versos 41. Mire cuál es el ejemplo que la iglesia tiene que dar. Mire cuál es la responsabilidad que la iglesia tiene que dar. La verdadera iglesia de Jesucristo. Yo estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo. No los imitadores de la iglesia de Cristo. No los que predican otro Jesús, otro evangelio y otro Espíritu Santo. No, esos no. Aleluya. Los que predicamos el único Salvador, Jesucristo. El único Espíritu Santo, que es el guiador de la iglesia. Y el único evangelio, que es el mensaje que nos revela la divina voluntad de Dios. Terminamos acá. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Mira el fruto de predicar el verdadero evangelio.
no el falso evangelio, el evangelio aparentativo, no. Aleluya, no, el verdadero evangelio. Como 3,000 personas se unieron. Estoy leyendo Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas compartían los cristianos verdaderos. ¿Qué compartían? No fiestas paganas, no fiestas religiosas, no fiestas de idolatría, no fiestas de paganismo diabólico, todo eso, no. Mire qué compartían ellos. Aleluya. 4 cosas tremendas. Dice, perseveraban en la doctrina. Número 1. Segundo, en la comunión unos con otros. De acuerdo en todo. Número 3, en el partimiento del pan. Compartían lo que Dios les daba. Y en cuarto lugar dice, en las oraciones. Bendito sea el Señor. Si nosotros nos ponemos a analizar una por una esto y a estudiarlas a la luz de la Biblia, se nos pasa el resto del día. Pero dice, primero, número 1, aleluya, perseveraban en la doctrina, no cambiaban la doctrina. No cambiaban la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sabiendo que la doctrina de los apóstoles es, escúchame bien, las grandes doctrinas del evangelio, los conceptos divinos, no los conceptos de nosotros, no las enseñanzas de nosotros, no, ni los dogmas de una religión, de una secta. El Señor reprenda al diablo, no. Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, donde Jesucristo los fundó, donde Jesucristo los estableció a ellos. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, perseveraban en la doctrina. La doctrina no la cambian. La doctrina no la dejan, mucho menos orillar y menos pisotearla. La doctrina, ¿qué es doctrina? Los fundamentos sobre los cuales Cristo edificó el mensaje que el Padre Eterno le dio, que es su voluntad revelada para nosotros. El mensaje que se debe vivir, donde están las enseñanzas de cómo se debe vivir una vida para Dios. Las sectas y las religiones son fundamentadas sobre los dogmas de los hombres carnales pervertidos, y por eso algunas progresan. Pero el cristianismo es edificado sobre las doctrinas, fundamentos primordiales e indestructibles de la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. El segundo dice, aleluya, que en la comunión unos con otros no peleaban. Óigame bien, no se odiaban y mucho menos hacerse daño el uno al otro. Había una unidad y la tiene que haber. La iglesia de Cristo se identifica por la comunión. No peleaban por tonterías, ni por cosas que supuestamente hoy se dice, se justifica. Se justifica que yo peleé. Se justifica que yo me porte así. Se justifica esto y se justifica por lo otro. No, comunión unos con otros. Luego dice, y en el partimiento del pan. Aleluya, no solamente habla de la Santa Cena, habla del pan de cada día. Compartían y todo lo tenían, como dicen los siguientes versículos que nos enseña la Biblia, tenían comunión y compartían los bienes, lo que uno tenía con el que no tenía. Aleluya, qué hermoso. Comunión, partimiento del pan, qué bendición. Comían en paz. Y dice, y en las oraciones. Todos sentían el mismo deseo de clamar, de gemir, de suplicar. ¡Qué bendición! Y el versículo 43 dice, y sobrevino temor sobre toda, aleluya, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, milagros, sanidades, resurrecciones de muertos, hechos sobrenaturales. Todos los que habían creído
estaban juntos, ve qué bendición, y tenían en común todas las cosas. Y vendían algunos que tenían varias propiedades, ellos vendían, el que tenía 2 o 3, vendían una propiedad, aleluya, los que tenían muchos bienes, vendían algunos y traían sus precios y los repartían según la necesidad de cada uno. Qué unidad, qué amor, qué compañerismo. Oh, aleluya, qué comunión tan preciosa. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos a la iglesia. Oh, aleluya. Oh, bendito sea su nombre poderoso. Qué palabra tan hermosa, mis hermanos, mis hermanas, iglesia amada de Jesucristo. Qué palabra tan preciosa la que Dios nos da. Mire qué responsabilidad la que nosotros tenemos. Hermano, hermano y hermana, por favor, oh, aleluya, aconseje, oriente a todos aquellos hermanos rebeldes, a todas aquellas personas que son parte de la iglesia y usted los ve descuidados, ahí en familia, llámele la atención con sabiduría y dígale así no se persevera en la vida cristiana, dígale así no somos los cristianos. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, dígale al hermano, a la hermana, que no se comporte como un impío, como una impía. Dígale que se comporte como un cristiano, como lo que verdaderamente somos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Démosle gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido. Tenemos una grande responsabilidad. El mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. El mundo tiene que ver a Dios y conocer a Dios por medio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es la realidad, mis queridos hermanos. Un grande privilegio el ser hijo de Dios, el estar con Dios por la eternidad. Pero la responsabilidad es testificarle al mundo de qué somos, identificándonos quiénes somos. Aleluya. Y dándoles un ejemplo de cómo ser cristiano verdadero. Padre celestial, te damos muchas gracias en este día, en esta mañana, Señor, por la familia. Señor, te damos gracias por la familia. Te damos gracias por la familia. Te damos gracias por el hogar. Te damos gracias, Señor, por este culto, por este día, Señor.